Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Fueron muchos días afuera y sinceramente los extrañé. Gracias por su entusiasmo. Quiero confesarle que estar aquí en este altar es mi vida. Nada a mi alrededor tiene sentido si no sirvo al Señor. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Todo lo demás, todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo vano, todo aquí se queda. Pero servir a Dios es acumular tesoros. Por eso debe ser nuestra pasión servir a Dios. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: sirve a Dios. Preocúpate por servir a Dios. Ahora, estaba por allá, al otro lado del mundo, comiendo ranas y comiendo todo tipo de cosas extrañas. Y el Señor, en medio de una consulta en su presencia, Dios me sorprendió. A veces trato de hacer una diferencia entre lo religioso y lo empresarial. Es imposible hacerlo, pero lucho por tener una lucidez mental a la hora de tomar decisiones en temas de negocios. Así que dije, voy a tomarme este tiempo para enfocarme en el tema financiero. Sin embargo, Dios me sorprendió una madrugada. Realmente no recuerdo si fue madrugada o noche, pero Dios me sorprendió con una llamada. La llamada fue sorpresiva. Un hombre de Dios me llamó. Yo no lo esperaba y contesté aquella llamada. Fueron aproximadamente 20-25 minutos y al final le pedí que orara por mí. Oró por mí y pude sentir la presencia de Dios. Terminé aquella llamada y quedé en mi habitación derramando lágrimas por la misericordia de Dios, enamorado de su misericordia. Y le pregunté al Señor: Señor, ¿qué voy a predicar cuando llegue a El Salvador? Y el Señor me habló, y esto es real, delante del Señor no le miento. El Señor me habló y me dijo: quiero que hables de una etapa que vivió un siervo al cual amé. Y me dio el nombre de ese siervo. Y anduve ese nombre aquí en mi mente y en mi corazón, en mi espíritu, por varios días. Y específicamente, cuando supe de quién se trataba, conozco su vida, porque he leído la Escritura. Y he predicado muchísimas veces de él.
Sobre todo porque es el padre de la fe. Y esta es una iglesia de fe. Pero hay una etapa específica en la vida de él que Dios me mostró y que Dios me dijo, quiero que prediques de esto. Y entonces Dios me dio esta palabra titulada de la promesa a la confusión. Diga conmigo, de la promesa a la confusión. Todos los que estamos aquí a lo largo y ancho de este edificio hemos recibido promesas de parte de Dios. Usted no puede mentir y no puede decir, pastor, yo no lo he recibido. De alguna forma Dios le ha hablado, Dios le ha profetizado, Dios le ha dicho, le ha dado muchas promesas. Promesas extraordinarias, grandes, promesas de promoción, promesas de bendición, promesas extraordinarias. Y por supuesto que las promesas nos emocionan. ¿A cuántos los emocionan las promesas? Cuando Dios viene y te promete algo, cuando un papá le promete a un hijo, cuando yo le prometo a Mateo, que tiene 11 años, comprarle un juguete en específico, algo que él me ha pedido, eso es firmar un contrato obligatorio. Mateo me lo recuerda todos los días. Y hasta que aquello se cumpla. Y las promesas de los padres emocionan a los hijos. Sobre todo porque tenemos la certeza que aquellas promesas serán cumplidas. Ahora, ¿cuántos han recibido promesas aquí? La pregunta que quiero hacerle a continuación es, ¿cuántas de esas promesas se han cumplido ya? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas de esas promesas aún estamos esperando el cumplimiento? Y quiero que vaya conmigo a Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice este verso de la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es un simple mortal para mentir. Dios no es un simple mortal para cambiar de parecer o cambiar de opinión. ¿Acaso Dios no cumple lo que promete? ¿Acaso Dios no lleva a cabo lo que Él dijo que haría? Todas las promesas que han venido de parte de Dios a tu vida, quiero decirte que sí se cumplirán. Hoy vengo como un enviado de Dios a decirte, no te angusties más y no te veas como un perdedor. Pueda que ha tomado más tiempo de lo esperado, pero Dios nunca mintió, nunca se equivocó y nunca se retractó. Dios lo cumplirá. Simplemente es que quiero aclararte algo, y es que toda promesa de Dios requiere una acción nuestra. Diga conmigo, toda promesa de Dios requiere una acción mía. Requiere un compromiso. Requiere una actitud firme. Requiere una fe loca. Requiere esperar con paciencia. Requiere una visión enfocada. Requiere una actitud de madurez.
Simplemente es que la promesa de Dios requiere una actitud de adoración. Requiere que yo comience a caminar y a avanzar. Requiere cerrar los ojos humanos y abrir los ojos espirituales. Todos aquí estamos llenos de promesas de Dios. Promesas ministeriales. ¿Cuántos tienen promesas ministeriales? Promesas financieras, de finanzas, promesas de familia. Dios te ha prometido un matrimonio. Amén. Dios te ha prometido rescatar a tus hijos. Dios te ha prometido que toda tu generación será bendita. Dios, hay personas aquí a los cuales Dios les ha prometido viajes, promociones, empresas, plataformas, milagros. Hay personas aquí a las cuales Dios les ha prometido restauración, retribución, aceleramiento, a los cuales Dios les ha prometido bendiciones abundantes. Y permítame decirle que Dios es experto en cumplir sus promesas. Sobre todo, Dios es experto en promover gente humilde, simple. Así como Dios lo hizo con José. Dios a José lo promocionó de ser un esclavo a ser un gobernador. Dios promocionó a Moisés de ser un simple pastor a las orillas del monte Sinaí a ser un poderoso libertador. Dios promocionó a David de ser el hermano de los mandados a ser el rey más poderoso de Israel. Dios promocionó a Esther de ser una exiliada a ser la reina de Persia. Gracias, pero no sé si usted de verdad se emociona con esto. Dios promocionó a Daniel de ser un esclavo, un simple esclavo, a ser un consejero real. Dios promocionó a Pedro de ser un simple pescador a ser un apóstol de Jesucristo. Dios promocionó a un hombre llamado Saulo de Tarso de ser un asesino de cristianos a ser el apóstol y el escritor más poderoso del Nuevo Testamento. Dios también, si lo hizo con ellos, lo hará contigo. Gracias, pero no sé si usted lo puede creer, lo puede alabar esta mañana, lo puede declarar. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios lo hará contigo. Y eso, vamos a sumarle algo más, y eso está muy cerca de suceder. Díselo, díselo. Mira, tu promoción está muy cerca de suceder. Y te lo confirmaré con una palabra que Dios me dijo en Jeremías capítulo 33, versículo 14, en la traducción, lenguaje actual. Dice: viene el día, diga conmigo, viene el día. Yo necesito que usted se despierte esta mañana. Diga conmigo: viene el día. Emociónese y dígalo: viene el día. Alguien tiene que comenzar a sonreír, a celebrarlo, a creerlo. Viene el día, quiero escucharlos. Viene el día en que Dios cumplirá la promesa maravillosa que le hizo a Israel, que le hizo a Judá, que le hizo a la frater, que te hizo a ti, que le hizo a la familia. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. El día ya está escrito. El único código que nosotros necesitamos aprender mientras esperamos el cumplimiento es: no te desesperes ni confíes en tu propio razonamiento. Esta palabra viene justamente para corazones desesperados. Personas que han dicho: no, yo creí, pero yo creo que fue mi emoción. Yo creí, pero yo creo que exageré. Pasamos de la fe exagerada a la lógica humana
pésima. Y comenzamos a darle vuelta a nuestro pensamiento y a desesperarnos, y comenzamos a dejar de confiar en Dios y a confiar en nuestros propios razonamientos o en nuestras propias capacidades, y decimos: voy a ayudarle un poco a Dios. Quizás es que tengo que irme para Estados Unidos. Quizás es que tengo que regresar a mi trabajo antiguo. Quizás es que tengo que volver a pedirle a las personas equivocadas que me den una oportunidad. Dejamos la fe por un lado al vernos en confusión y en desesperación, y comenzamos a decir: no, es que el pastor nos emociona demasiado, pero cuando ya venimos a la realidad es otra cosa. Y yo quiero traerte una palabra esta mañana. ¿Se acuerdan de las promesas que Dios le dio a Abraham? ¿Cuántos se acuerdan de las promesas que Dios le dio a Abraham? Son unas promesas increíbles, extraordinarias. En Génesis capítulo 12 encontramos en el versículo 1, 2 y 3. Voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, deja tus parientes, deja la familia de tu padre en específico, y vete a la tierra que yo te mostraré, a la tierra prometida. Y entonces haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Y dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes se atrevan a despreciarte. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Escúcheme esto, porque todos estos 3 versículos son poderosas promesas. Pero dichas promesas requieren que Abraham suelte algo, accione también. Dios le dijo: deja las raíces paganas del pasado. Naciste ahí, pero no eres de ahí. Dile a la persona que tienes a tu lado: no sé de dónde sos. Si naciste en Cojutepeque, en San Vicente, en Chalatenango, en San Margarito Arrinconado, no sé a dónde naciste. En Tepecoyo, dígame a otro pueblo así donde ustedes nacieron. En Ocicala, dígame otro lugar hermoso del país. Cabañas, Berlín, Santa Ana, Usulután. Donde quiera que tú naciste, ahí están tus raíces. ¿No es cierto? Ahora, debemos los hijos de Dios estar claros que Dios nos dio el privilegio de nacer allí, pero no somos de ahí. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que soltar. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestra nacionalidad. Estoy hablando en el espíritu. Tienes que soltar todo. Y por supuesto que habrá gente a tu alrededor que se ofenderá después que tú tomes decisiones drásticas, después de que te vean un cambio repentino, después de que vean en ti: ahora se la pica desde que está yendo a esa iglesia, ahora se la pica de superior. Por supuesto que se ofenderán, pero esos que se ofenderán un día te admirarán, un día te aplaudirán, un día dirán: tenías toda la razón, me puedes llevar a tu iglesia.
Pero Dios le dijo a Abraham, vete de tus raíces familiares. Quiero que sueltes tus raíces donde naciste y donde creciste. Una nueva cultura Dios hará en ti. Un nuevo comportamiento, un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar, una nueva forma de caminar, incluso una nueva forma de vivir y de vestir y de conducirte. Todo en ti cambiará. Si las cosas en ti no están cambiando, no estás en el lugar correcto. Si desde que tú viniste a esta iglesia has estado experimentando un cambio, llegaste a tu casa, le diste vuelta al ropero, gracias, moviste la juguetera, sacaste al fin aquel bote de pops lleno de frijoles de la refrigeradora después de un siglo de estar ahí. Hiciste una limpia, botaste la ropa sucia, no sé, algo, un cambio en tu casa. Ya no es un hogar de pleitos, ya no es un hogar de contiendas, ya no es un hogar de gritos. Ahora entiendes que los procesos, las cargas, los problemas, las batallas, las pruebas no vinieron para destruirnos, vinieron para hacernos más fuertes. Y Dios te está introduciendo en una nueva etapa, en una nueva cultura, una cultura de fe, una cultura de altar y una cultura de amor. Diga conmigo, una cultura de fe, una cultura de altar y una cultura de amor. Quiero decirle que atrás quedarán los pactos satánicos. Atrás quedarán las limpias de brujería. Estoy hablando con personas en específico. Atrás quedarán las lecturas del tarot. Atrás quedarán los negocios sucios. Atrás quedarán los carnavales a los que te encantaba ir. Atrás quedarán las procesiones a las que antes ibas. Atrás quedarán las borracheras que te pegabas. Atrás quedarán las costumbres del infierno que te atraían y de las cuales eras esclavo. Quedarán atrás. Ahora van a salir de ti y vas a ir rumbo a tu tierra prometida. ¿Cuántos están rumbo a su tierra prometida? Y Dios te recompensará. Dios le dijo a Abraham, acciona. Si no accionas, nada de lo que te prometí tomará forma. Hay gente que viene a la iglesia y recibe promesa tras promesa, promesa tras promesa, pero no acciona. Hay gente pidiéndole a Dios, Señor, sácame de aquí, dame una nueva casa. Pero no te has tomado el tiempo ni tan siquiera de buscar dónde te quieres ir a vivir. Porque tu razonamiento te dice que no. Hay gente aburrida de andar en bus, pero nunca han ido a una agencia a ver un carro nuevo. Iba a decirle algo más, pero mejor no. Dios le dijo a Abraham, el relajo que le gusta a usted. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Te haré famoso. ¿Sabe qué es famoso? Te llenarás de envidiosos. La gente famosa está cundida de envidiosos. Pero hay algo que me encanta de esa promesa y es: bendeciré a los que te bendijeren. Habrá gente a la que le caerás bien y habrá gente que te detestará. Literalmente, nunca has cruzado palabra con ellos, pero te van a ver y te van a odiar.
por lo guapo que eres. Detestarán tus ojos. Detestarán tu cabello. Detestarán tu sonrisa Colgate. Detestarán la ropa que te pones. Detestarán tu look, pero detrás de ti irán al mismo salón y le dirán a la mujer que atiende ahí: ¿me puede hacer el mismo look de la hermana fulana? Porque en realidad te detestan porque te envidian. Pero Dios le dijo a Abraham: ¿sabes una cosa, Abraham? El pacto mío contigo es: a los que te amen yo los amaré. A los que te bendigan yo los bendeciré. A los que te ayuden yo los ayudaré. A los que te den la mano yo también les tenderé la mano. Alguien diga amén a eso. Pero aquellos que te metan zancadilla, aquellos que hagan las cosas para dañarte, aquellos que te hagan la camita, aquellos que te critiquen y coman tus carnes a tus espaldas, esos serán destruidos por el Señor. Esta es una promesa loquísima. Bajo esas promesas yo dejo todos mis tiliches y me voy como Abraham. Abraham se fue como Dios se lo dijo. Dios le dijo: vete, te llevaré a Canaán, te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Ahí te bendeciré. Y Abraham se fue. Yo quiero decirle que usted está aquí en la tierra prometida. A usted no lo trajo nadie, a usted lo trajo Dios. Desde que usted vino a este lugar, usted comenzó a experimentar cosas extraordinarias. Sobre todo, Dios te trajo aquí para darte promesas, para activar en ti todo lo que estaba dormido. Ahora, Abraham llegó a Canaán, llegó a la tierra prometida, y entonces, cuando llegó, yo quiero que usted vea esta escena conmigo. ¿Cómo llegó Abraham a Canaán? Yo creo que Abraham llegó emocionado. Después de semejante promesa, ¿cómo puedo yo llegar a Canaán? A la tierra que Dios me dijo que me la daría. Al lugar donde Dios me dijo que me promocionaría. Abraham llegó emocionado, llegó feliz, llegó contento, llegó con su pecho erguido y con su rostro en alto. Aquí viene el dueño de todo esto. Aquí viene el papá de los pollitos. Aquí viene el Hijo de Dios. Aquí viene el siervo del Señor. Emocionado, feliz, contento, creyente, en fe. Pero quiero que vea algo conmigo. En el versículo 7 del mismo capítulo 12, dice que entonces el Señor se le apareció cuando llegó a Canaán, puso sus pies en Canaán. Y se le apareció el Señor y le dijo: toda esta tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice la palabra del Señor que Abraham edificó un altar. ¿Qué edificó? Un altar. Y lo dedicó al Señor. Yo quiero decirle algo. Las promesas de Dios se aceleran cuando yo dejo de ser un cristiano común y me convierto en un cristiano adorador. Si tú viniste a esta iglesia siendo un cristiano común, penoso, callado, cohibido, de esas personas que les da miedo levantar las manos, adorar a Dios, expresar lo que sienten, exteriorizar lo que están viviendo. Estás lejos todavía.
de acariciar el cumplimiento de las promesas. Pero cuando entiendes que lo que Dios quiere es que te conviertas en un adorador. El adorador es aquel que todavía no ha visto el cumplimiento de la promesa, pero ya la cree y ya la celebra. Y el sinónimo de creerla y celebrarla es levantando altares. Cada servicio. Nunca compare los servicios de su iglesia. Gloria a Dios porque el martes fue una bendición. Gloria a Dios porque el jueves fue una bendición. Gloria a Dios porque el sábado fue una bendición. Gloria a Dios porque Fiesta Joven 2023 fue una bendición. Pero debemos de estar siempre expectantes. Dígalo conmigo otra vez. Expectantes. Otra vez. Expectantes. De lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene una mayor gloria. Viene una mayor manifestación. Viene una bendición más grande para tu vida. Viene una respuesta que te sorprenderá. Pero tú tienes que levantar un altar hoy. Los músicos no pueden pararse ahí a cantar como si nada está pasando. Hoy hay que levantar un altar. Hoy hay que sentir la presencia. Hoy mis huesos se tienen que estremecer. Hoy tengo que levantar mis manos. Hoy tengo que decirle a Dios: aquí estoy, Señor, con mis redes rotas, pero alabándote. Si le va a alabar, alábele de verdad. Dedicó a Abraham un altar. Diga conmigo, un altar. Toda tierra prometida te enseña a adorar. Por eso es que desde que llegaste a este lugar, lo primero que cambió en ti es la forma de adorar. Ahora eres un loco, un exagerado. Aprendiste a gritar. No eres tan entonado. O mejor dicho, no somos tan entonados. Pero sí adoramos. Hay gente entonadísima, con un oído musical increíble, pero que cuando abren su boca y cantan no pasa nada. Y hay gente que canta como sapo. Voltea a tu vecino y dile: ¿cómo te tiene el pastor demarcado? Hay gente, habemos personas que no cantamos nada, no cantamos nada. Yo me pongo a la par de Suri, me siento lejos, me pongo a la par de Erika y me siento a la par de todos estos chicos y me siento años luz. Pero cuando yo adoro en mi intimidad, lo hago en mi intimidad, y cuando yo me paro en este altar a adorar, a mí no me importa si ellos van entonados y yo desentonado. A mí no me importa si yo voy a hacer el ridículo con el güiro. A mí no me importa si me van a llamar loco. Porque yo la adoración no la hago para que me mire la gente. La adoración la hago para Dios. ¿Cuántos adoradores hay aquí? La esposa de David se burló de David, lo llamó loco, lo llamó exagerado, le dio vergüenza. Hay gente que te ven y se avergüenzan y dicen: con vos no vuelvo a ir al culto. Te transformás. O sea, hello. No te conocía ese nivel de locura, Ricky. Es que cuando estamos aquí cambiamos. Y aquí hay dos cosas que cambian en nosotros, y son las dos cosas que cambiaron en Abraham.
Número 1, Abraham se volvió un adorador. Diga conmigo, un adorador. Y número 2, Abraham se volvió un hombre de ofrenda. Porque en todo altar Abraham ofrecía ofrenda. Yo no quiero imaginar la emoción de Abraham levantando un altar y levantando una ofrenda a Dios. Sobre todo llega a aquel lugar y Dios se le aparece a Abraham face to face, cara a cara. Llegaste al lugar donde has literalmente experimentado la presencia de Dios. Aquí se te apareció Dios. Aquí te convertiste en un adorador. Aquí estás levantando cada servicio un altar a Dios. Qué emocionante estar aquí. Diga conmigo, qué emocionante estar aquí. Qué emocionante se vuelve cada culto en la Frater. Pero luego de toda aquella etapa de emoción, sucede algo. Diga conmigo, todo era la introducción. Después de que Abraham obedece, llega, adora, levanta un altar, habla con Dios, Dios le reafirma la promesa. Sucede algo, versículo 9 y versículo 10. Dice, y entonces, como ya Dios le había dicho a Abraham, yo estoy contigo, Abraham continuó su viaje ya dentro de la tierra prometida. Viajó al sur, hacia el Negev, y en aquel tiempo, diga conmigo, en aquel tiempo, amado, justo en el tiempo en el que estás en tu mejor etapa, justo en el tiempo en el que estás más emocionado, en el que estás más contento, en el que te estás comprometiendo más con Dios, en el que estás sintiendo su presencia, en el que estás soltando lo que tenías que soltar, en el que te estás comprometiendo, en el que cambiaste todas las emisoras del radio de tu carro, en el que te convertiste en un adorador empedernido. Tú hoy no deberías de estar aquí. Tú hoy deberías de estar desvelado de haber ido a ver Aventura. Vomitado. Hecho 1000 pedazos. Pero la vida te ha cambiado. Y los locos que fueron hoy te llaman raro. Pero tú estás aquí, viviendo tu primer amor. Pero ¿qué pasa, pastor? Versículo 10. Y en aquel tiempo vino un hambre terrible y azotó aquella hambre, no azotó el mundo. Aquella hambre no azotó a los que estaban en el concierto. Aquella hambre no azotó a los paganos. Aquella hambre azotó exactamente la tierra en la que Abraham estaba parado. Y dice que vino una gran hambre y aquella hambre era terrible. Terrible aquella hambre, aquella necesidad, aquella prueba, aquel desierto, aquel fuego, aquel horno. Y tan grande fue la prueba, tan grande fue la dificultad, tan terrible fue el hambre que Abraham tuvo que atravesar, cuando en Ur de los Caldeos Abraham lo tenía todo. Si Dios le dijo a Abraham, vete de Ur, porque yo te haré grande, te bendeciré, te haré famoso. Estoy aguantando hambre. Desde que vine a la Frater, yo estoy enfrentando unos problemas, pastor. De una manera tan difícil que estoy en confusión. Muchas voces vienen a mi cabeza y me dicen, regrésate, vete de aquí, no te quiere el pastor. Dice
que vino un hambre terrible que azotó exactamente la tierra de Canaán. Y aquella situación, diga conmigo, aquella situación obligó a Abraham a descender a Egipto, donde comenzó a vivir como extranjero. De repente, en medio de la emoción, de la adoración, del gozo, se vino el proceso, se vino la escasez, se vino el problema. El proceso no era para los malos, el proceso era para el hombre obediente, para el hombre de fe, para la sierva de Dios. Y en esos momentos de proceso viene la confusión. ¿Qué hago aquí? Vienen las palabras a nuestra mente: por loco me pasa esto. Bien estaba yo. Y comienzas a pensar: ¿y ahora para dónde agarro? Comienzas a dejar la fe en Dios y comienzas a usar la lógica humana. Comienzas a decir, sabes, comienzas como a dejar de sentirle el sabor a los cánticos. En tu primera etapa de altar y de adoración te sentabas aquí. Yo lo he visto. Hay gente que viene en su primer amor y se sienta aquí, pero poco a poco van y se van confundiendo porque el hambre los tiene mal. El hambre de respuesta, el hambre de no saber cómo pagar las deudas, el hambre emocional, el hambre que estás pasando, que patinas en el mismo lugar, estás patinando, estás dando vueltas como el hámster. Y en vez de escalar, como lo has creído, comienzas a descender. Dice la Biblia que Abraham descendió. Y tú dices, pero si yo vine aquí para ascender y siento que estoy retrocediendo, y siento que mi promoción no viene, y siento que aquel me pasó y aquella me pasó, y yo los veo pasar como caballos de carrera, y yo sigo aquí retrocediendo. What's going on? Y si observamos bien la escritura, yo me di a la tarea, porque es mi obligación, de escudriñar este capítulo en todas las versiones de la Biblia que existen a mi mano. Y en ninguna traducción encuentro que dice que en aquella difícil y terrible prueba Abraham consultó a Dios qué hacer. Escúchame, no hay ni una traducción bíblica que dice que vino la escasez y Abraham preguntó a Dios, ¿qué hago, Señor? La versión dice, y aquella terrible prueba obligó. El que está de loco soy yo. Obligó a Abraham. Quiere decir, en una traducción original, quiere decir que la circunstancia terrible lo obligó a ir a Egipto. Es como, pastor, no tuve opción, tuve que volver a las fiestas. No tuve opción, tuve que volver al mundo, tuve que volver a empeñar las cosas, tuve que volver atrás, porque tenía que pagar recibos, porque no había opción, pastor. Una vez vino un hombre aquí a esta congregación, cantante de rancheras, emocionadísimo, queriendo servir a Dios con todos los poderes. Renunció al traje de mariachi, renunció a cantar en los bares y en los restaurantes,
y a toda su vida de farándula. Y le vino un hambre terrible que usted no tiene una idea. Y aquella hambre lo desesperó, lo desesperó, lo desesperó, lo desesperó, lo desesperó, lo desesperó. Al principio estaba firme, fiel, diciendo: no, yo no voy a volver atrás, yo me voy a mantener. Pero ¿sabe una cosa? Volvió atrás. Y cuando volvió atrás, el diablo lo recibió y lo envolvió y lo tiene cantando: mátalas. Pregunto yo, ¿acaso nuestro Dios no es capaz de mantener a sus hijos? Si Dios le da alimento a los pajaritos del campo, ¿cómo no puede hacer con nosotros? El detalle que yo encuentro en esta escritura es que nos dejamos obligar por la situación, pero no consultamos a Dios. Y en toda tierra prometida tienes que aprender a depender solamente de la soberanía de Dios. Diga conmigo: en toda tierra prometida debo aprender a depender de la soberanía de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice en una versión europea: hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Lo que estás pasando lo puedes soportar. Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Y no permitirá que seas puesto a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba te proporcionará también la manera de superarla con éxito. Pero ¿de qué habla Pablo a los Corintios? De soportar y de consultar a Dios qué hacer. Diga conmigo: soportar y consultar a Dios. No te dejes obligar por la circunstancia. Soporta como buen soldado. No te faltará pan en la mesa. Abraham no le preguntó a Dios, simplemente agarró sus cosas y se fue a Egipto y se metió en un grave problema. Y no sé si usted conoce esta historia, porque Abraham se llevó a su esposa Sarai. Dice la Biblia que Sarai era hermosa. Y cuando llegó a Egipto, los gobernantes de Egipto pusieron sus ojos en ella y la mandaron a capturar y la llevaron a palacio, y estaban a punto de hacerla su mujer. Y Dios tuvo que intervenir. Y Dios mandó plagas a Egipto para que aquellos hombres no tomaran a Sarai por mujer. Y cuando aquellas plagas vinieron a Egipto, en el versículo 18 de Génesis capítulo 12, dice que así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué no dijiste que Sarai no era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla por esposa? Ahora bien, aquí la tienes de regreso. Tómala y váyanse de aquí. Te voy a decir algo. El lugar al que te vayas sin el permiso de Dios, de ahí te echarán. Debiste haber consultado a Dios. Pero Dios amaba tanto a Abraham que lo perdonó su arrebato y le enseñó algo poderoso. Y es lo que yo te quiero hablar esta mañana, y es que todo proceso que venga a tu vida de parte de Dios, tienes que aprender a depender de Él y a consultarle a Él, pero no a moverte.
Dios nunca quiere que te muevas de tu Canaán. Y sobre todo, escúchame esto, sobre todo Dios quiere que ese legado de conducta se lo enseñes a tus hijos. A Abraham le quedó grabado aquí. Abraham dijo: no me vuelvo a mover por confusión, me moveré por convicción. Y sobre todo me moveré por obediencia. Pasaron muchos años, diga conmigo, muchos años. Muchos años. Abraham murió y heredó la promesa a su hijo Isaac. Isaac pasó exactamente lo que Abraham pasó, siendo heredero de la promesa. Isaac pasó también por hambre. Tus hijos, mis hijos, pasarán por pruebas. Pero mi conducta marcará el sendero que ellos caminarán. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 26, versículo 1. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. ¿Dónde estaba Isaac? En Canaán. Diga conmigo, en Canaán. Tal como había pasado en tiempos de su padre Abraham, era tan grave la falta de comida que Isaac pensó en irse a Egipto. Estaba a punto de cometer el mismo error de su padre. Pero en ese momento, Dios se le apareció. ¿Sabes dónde Dios se le aparecerá a tus hijos? Aquí. Hoy están en Frater Kids, mañana serán los ministros de esta iglesia. Y cuando Isaac pensó en bajo la misma situación, irse a Egipto, Dios se le apareció. No te vayas, no te muevas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Amalek. Yo prometo estar siempre contigo y a bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras, y así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham, y voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos y poderosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió todas mis órdenes. Hay bendiciones que tú las verás, y habrán bendiciones que tus hijos las mirarán. La falta de cumplimiento de las promesas no te tienen que desesperar, no te tienen que frustrar, no te tienen que confundir. Quizá hoy has venido un poco confundido, diciendo: ¿qué está pasando? ¿Por qué la sequía? ¿Por qué la falta de respuesta? Y yo vengo a decirte: no te muevas, solo espera en Dios. Hay cosas que hoy no las entenderás, que te dolerán. Hay cosas por las cuales llorarás. Será duro, será difícil, pero un día entenderás que todo pasó por un propósito. No es lo que tu emoción quiera, es lo que Dios quiere. Tu legado no es terrenal, tu legado es espiritual. No te muevas, no te vayas del país, no te vayas de la iglesia. Espera un poco más. Hay cosas que no entenderás, pero su gracia, su sublime gracia,
te hará entender que todo pasó por un propósito. En 1871, un abogado exitoso de la ciudad de Chicago, póngame atención, 1871, un abogado cristiano exitoso de la ciudad de Chicago, Illinois, vivía su mejor etapa empresarial. Era dueño de muchos bienes y raíces. Era esposo y padre de 4 niñas hermosas. Vivía su mejor etapa como hombre, como cristiano y como empresario. Pero un día cualquiera, un poderoso incendio vino y devastó la mayoría de sus propiedades, que estaban en una avenida. Y de un día para otro, él perdió el 90% de sus inversiones. Aquel hombre devastado por aquella gran pérdida financiera atravesó entonces una gran depresión y un gran desánimo. No fue fácil salir de allí, lloró mucho. Pensó incluso en suicidarse. Sin embargo, Dios lo sacó adelante. 2 años después de aquella gran tragedia, decidió hacer un viaje a Europa con su familia para olvidar un poco todo lo que había pasado. En aquel entonces no habían aviones, los viajes eran por barco. Compraron los boletos de barco y cuando llegó el día de emprender el viaje, un día antes a él le salió una oportunidad de negocio, la cual él estaba esperando, y entonces él le dijo a su esposa y a sus hijas: váyanse ustedes, yo los alcanzo después. Tengo que quedarme a hacer este negocio. Su esposa y sus hijas tomaron el barco y se fueron. A la mitad del océano, aquel barco naufragó. Sus 4 hijas murieron ahogadas. Su esposa sobrevivió. Le mandó un telegrama y le dijo todo lo que había sucedido. Aquel hombre estaba destruido y devastado. No solo había perdido sus finanzas, había perdido sus hijas, su herencia, sus tesoros. Tuvo que tomar un barco para ir a Europa a traer a su esposa. Y cuando iba en el barco y el capitán dijo: exactamente en este punto es donde el barco tal naufragó, él salió a la escotilla, miró al océano y pensó: aquí se ahogaron mis hijas. Derramó lágrimas y entonó un himno que hasta el día de hoy es famoso. Aquel himno se llama Sublime Gracia, muy conocido en el habla inglesa. No lo entendía. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero sabía de que todo tenía un propósito en Dios. Hay cosas que no las entenderás hoy, pero mañana sí. No ha sido fácil lo que has tenido que atravesar, pero Dios te recompensará. No permitas que la confusión te destruya, te haga retroceder. Dios me dijo: hay personas
que necesitan renovar su pacto conmigo. Yo quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos.